Hola Diane, hola, buenas noches, samaritanos por el mundo. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios y a la Virgen. Hola, Cris. Bueno, por acá muy emocionada y agradecida con el Señor que nos permite estar un viernes de testimonio, un viernes allí de chisme santo. Como dice Monseñor Roberto Cipolla, yo siempre lo cito, pero es que de verdad que todo lo que él dice a mí se me queda grabado. Él dice, ¿cómo les es gusto una vida ajena? Bueno, aquí estamos, son nuestros preferidos, los viernes de testimonio. Sí, así es, así es. Bueno, agradecidos con Dios, agradecidos con todas las personas que nos siguen, que están comentando también constantemente las publicaciones, todo lo que se está haciendo en este medio de evangelización, el pan diario de la palabra, el pan de Dios de todos los días que ha tocado muchos corazones, gracias a Dios. Este sellín espiritual que ha estado bueno, Cris. Ya debe estar delgadita, debe estar en la línea. El espíritu ahí luchando, pataleando. Ay, Dios, porque mira, nos hemos desintoxicado de la gula, de la pereza, de la avaricia, de la ira. No vale, estamos aquí súper finas nosotras. La envidia, no, señores, ha sido, el Sí. Señor nos puso a dieta. Esta cuaresma, queridos amigos, para aquellos que no lo han visto, vayan a nuestra playlist de Gin Espiritual, donde edición cuaresma hemos estado desintoxicándonos de los pecados capitales, haciendo el intento y el Espíritu Santo allí, uy, haciendo de todo para que nosotros seamos dóciles y poder tener la forma espiritual necesaria para seguir trabajando con la gracia de Dios por la santidad. Así que ve a ver nuestra playlist de Gin Espiritual y disfruta de ella, pero por supuesto, concéntrate también en el mensaje tan profundo que el Espíritu Santo está dando para que realmente crezcamos en el Espíritu en esta cuaresma que ya le quedan pocos días, pero que es un trabajo definitivamente de todo cristiano durante todos los días del año. Así que bueno, contentas por eso también. Vayan a ver todo lo que hemos ido editando con mucho cariño para ustedes. Así es. Y bueno, como siempre les decimos, pues nos ayudan muchísimo para que este contenido pueda llegar a más personas, compartiéndolo, comentando y orando. Yo digo lo principal, la oración, ¿no? La oración que mueve, que hace que el Señor verdaderamente nos, nos nos hable, no sea solamente escucharlo, sino también internalizar el mensaje que nos trae. Y por eso, bueno, yo, como siempre decimos, pues si no llamamos al que todo lo hace posible, aquí somos tres parlanchinas que vamos a estar compartiendo. Así que bueno, vamos a ponerlo en el centro de todo esto, poniéndonos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, Y enciende en ellos el fuego de tu amor. envía tu Espíritu Creador y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y a nuestra Madre Bella, la Santísima Virgen María, le pedimos a ella que como siempre pues nos acompañe. Ella es la primera testigo en todo de cómo Dios se ha manifestado tan hermosamente a través de Jesucristo, pues para que ella ruegue que nosotros sigamos siendo testigos del amor de Dios y que ruegue también por esa persona que nos viene a traer ese chisme santo el día de hoy. Así que a ella le vamos a invocar diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, vamos a dejar abierta la oración porque todo lo que viene va a ser para la gloria de Dios y edificación de cada una de las personas que nos escuchen para su gloria. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿a quién tenemos por allí? Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial y sé que muchos la van a conocer porque definitivamente el Señor ha querido como nos tiene allí siempre la expectativa, ¿no? Siempre como, bueno, ¿qué historia traemos? Y yo le decía a Diane, bueno, Él no siempre nos sorprende.
La verdad es que dar testimonio es mucho más que hablar en primera persona, es hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros, es ponerlo a Él en el primer lugar. Yo pienso que el dar testimonio, que siempre el Padre Vicente cuando uno va y le cuenta algo, dice, de testimonio, porque es de verdaderamente cumplir ese primer mandamiento de poner al Señor en primer lugar, es amarlo con todo el corazón y decir, esto no lo hice yo, esto lo ha hecho el Señor. Por eso, bueno, estamos muy contentos porque hoy pues traemos una invitada que ya la vamos a conocer, Milagros de los Santos. Bienvenida, Milagros. Hola, saludos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, buenos días, por si acaso. ¿Cómo están? Eso siempre nos pasa, porque mira, Cristal allá en Tenerife está súper de noche, Ok, como a las 11:30, algo así ya, Cristal. 10:30 ahorita. ok, 10:30. buenas noches. Por aquí, bueno, en este momento Chile y Venezuela tenemos la misma hora, son las 5:30, pero comúnmente nos pasa que buenos días, no, mira, buenas noches, bueno, mira, que tengas un Bueno, hermoso día, una hermosa noche, porque de verdad que siempre estamos allí luchando con los cambios de horario, Ok. pero felices de poder estar acá. Sí, sí, muy contenta, gracias por la invitación y bueno, esperemos que esto sea para edificación de todos. Amén, amén. Bueno, miren, queridos amigos, comúnmente no hacemos esto, pero yo les voy a decir que el Señor nos regaló una cita bíblica, bueno, específicamente a Cristal, mientras que orábamos antes de entrar al programa. Cristal, que yo creo que para que la gente comprenda cómo el Espíritu Santo va a actuar con poder a través de este testimonio, yo creo que tenemos que comenzar con esa cita bíblica. Porque sí. además que me dio así como gozo, como vitalidad, como decir, aquí estamos para ser testigos de Dios. A ver, escuchemos. Bueno, la palabra está en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 11 en adelante. Ellos lo vencieron con la sangre del cordero y con la palabra del testimonio que dieron, y no se aferraron a sus vidas ni siquiera frente a la muerte. Por eso, alégrense cielos y los que habitan en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hacia ustedes con gran furor, pues sabe que le queda poco tiempo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Bueno, primero que nada, estamos protegidas con la sangre de nuestro Cordero, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, nuestro Mesías. Pero además, bueno, es bien potente, ¿verdad? Milagro, todo lo que nos dice aquí de este testimonio. Testigos, lo vencimos con la sangre del Cordero y con el testimonio. El Con el testimonio. Mira qué testimonio. importante el testimonio, Milagro. Oh, sí, sí, sí. El padre Vicente, como tú decías en el preliminar, el padre Vicente siempre decía que había que dar testimonio, porque nosotros no sabíamos quién podía ser tocado a través de nuestro testimonio, porque podía estar viviendo en la misma situación. Y gracias a nuestra palabra y gracias a nuestra fe, esa persona también se podía edificar. Así que el testimonio siempre es importante. Eso, Amén. y que yo destaco también de esta cita bíblica que el enemigo huye ante el poder del proclamar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que yo creo que este Sí, testimonio, quédense para que veamos por qué el Señor comienza así como que rompiendo el hilo, rompiendo el celofán con milagros y nos dice, mire, alégrense porque el Señor estoy aquí y voy a vencer a través de este testimonio para que todos seamos edificados. amén. Bueno, Milagro, cuéntanos, ¿quién es Milagro de los Santos? Ok, bueno, muchos me conocen, todo el mundo me dice la negra, nadie sabe por qué, yo tampoco. Ya. Todos me conocen como la negra aquí en Venezuela, digo en Venezuela porque estamos todos dispersos, ¿no? Y bueno, en una escuela católica. Mi mamá siempre quería una buena educación conmigo, siempre quería que yo estuviera bien preparada para la vida, incluso ella quería que yo fuera maestra, que yo fuera profesional, una profesora. Y bueno, ella siempre buscó que yo tuviera una buena educación, entonces me cambiaron mucho de colegio y terminé en la escuela Santa María Micaela de las Adoratrices del Santísimo Sacramento y ahí me enamoro sin saber de Jesús Eucaristía y de lo que esta santa vivía a través de la Eucaristía y lo que ella deja atrás. Ella era una mujer muy adinerada, la Santa Madre, y ella lo deja todo por servirle al Señor y a las mujeres desprotegidas.
¿no? Entonces, esa historia, claro, ella era española, yo soy venezolana, soy negra, no cuadra la historia, pero me gustaba lo que ella transmitía en sus encuentros eucarísticos. Ella llegó a levitar mientras estaba en adoración, ¿no? Y yo quería vivir eso, yo quería hacer eso, yo quería levitar, porque yo amaba al Señor. Incluso yo me propongo para hacer una experiencia vocacional y en el primer día las monjas me dijeron, no, mami, no, tú no eres para esto. Y yo me puse muy triste porque yo quería hacer servicio. Entonces, bueno, después de mucho tiempo yo descubro que mi lenguaje de amor es servir, es dar, ¿no? Entonces yo quería y planchar y yo ayudaba, porque mi colegio era mixto, de internas y externas, yo era externa, y las muchachas internas siempre me decían, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en tu casa viendo televisión? ¿Por qué estás aquí con nosotros? Y yo, porque yo quiero estar aquí, yo me siento bien aquí. Entonces mi mamá hizo una experiencia que se llama el TADEU, Talleres de Desarrollo Humano. Ella hizo un primer nivel, en ese primer nivel toca muchas fibras de lo que es la infancia, de lo que son esos dolores que nosotros llevamos en el alma y que nadie sabe que están ahí. Entonces, a través de esta experiencia, mi mami me motiva a mí para que yo también lo haga. Y habían varios niveles. Había un nivel que llamaban el guerrero y había un nivel que llamaban el espiritual. Mi mamá decía que estaba muy vieja para el nivel guerrero, así que yo iba a ser el espiritual. Entonces, yo siempre estaba con mi mamá, yo soy hija única, y para donde mi mamá fuera, yo tenía que ir. Y haciendo este nivel espiritual es que comienzo a escuchar alabanzas. Y la gente decía, alabaré, entonces como corre el río, y veía que la gente bailaba, brincaba, saltaba, y yo, ok, y sonaba, y entonces era como pachangoso, y entonces me gustaba, y yo decía, pero esto es música evangélica, decía yo, no me gusta. Entonces, pero eso fue una preparación de 6 meses, y en esos 6 meses, sin querer, mi mamá me ayudó a que yo me enamorara de Dios, pero yo no lo sabía. Yo prácticamente obligada. En esa preparación de 6 meses, obligatoriamente había que escuchar misa todos los domingos. Todos los domingos había que escuchar misa. Y a mi mamá se le ocurrió la brillante idea que teníamos que escuchar misa, era en los samaritanos. Entonces íbamos los domingos a la técnica de Campo Rico a misa de 3, que era la misa como la más larga. Llegamos a las 2:30 y entonces no había dónde sentarse. Yo me fastidiaba, yo siempre estaba fastidio esta misa, porque la misa era muy larga porque era una misa carismática. Las misas carismáticas comienzan y tienen estos interludios donde yo oro por ti, tenemos la imposición de mano, la mano derecha, la mano izquierda, y yo me sabía todo lo que decía el padre, mano derecha y mano izquierda, pero lo hacía con rabia porque tenía mucho tiempo de pie. Llega un momento en que descubrimos que la técnica no era nada más ese piso de abajo y la cancha, sino que estaban las gradas. Y fue como que un mes después, yo pasé un mes de pie, 4 domingos de pie ahí escuchando la misa. Cuando descubrimos las gradas y yo subo, veo por primera vez el Ministerio de Evangelización, Alabanza 2000. Y entonces los muchachos alzaban las manos, todos uniformados, y yo decía, yo quiero. Y yo, mami, eso me gusta, mami, yo quiero. Pero yo era muy introvertida en esa época. Entonces, para yo poder hablar con ellos, mi mami me lleva y habla con el coordinador, mira que ella, y yo así detrás de mi mamá, y que sí, yo quiero. Y me llevan, me toca un miércoles en la California, en la iglesia de Nuestra Señora, que ahora es la catedral, Nuestra Señora del Rosario, y me tocaba llevar una franela blanca, recuerdo yo, y los muchachos se ponían en el altar. Recuerden el altar como es en la iglesia, que tiene 2 escalones y está la parte del altar. Bueno, nosotros nos poníamos en los escalones previo a la gente donde estaban las sillas. Y ese fue el momento donde yo dije, esto me encanta, alabaré. Pero yo alababa así, porque me daba pena, ¿no? Entonces, yo alababa al Señor y eso me daba como regocijo. En la tercera alabanza, cuando ya era el canto a la Virgen María, ya yo hacía esto, porque primero porque no estaba concentrada en la gente, estaba concentrada en lo que estaba escuchando y estaba concentrada en lo que estaba haciendo. Y entonces yo decía, si San Agustín decía que el que canta oraba 2 veces, yo lo que estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? Oro 3 o 4, porque estoy cantando, estoy orando, estoy alabando, ¿qué estoy haciendo? Y eso me fue llevando y me fue llevando, y así es como yo llego a participar dentro de los samaritanos, me hago servidora, mi carnet era el 963, carnet rojo, yo era servidora,
Y yo trabajaba en la quinta. Yo trabajé en la quinta de los samaritanos junto a María Francia y junto a Ana María, y ayudando al Padre Vicente, clasificando las donaciones. Entonces yo pasaba toda la mañana ayudando al Padre Vicente y al mediodía me iba al liceo con mi camisita azul y todo, y me iba muy feliz. Yo era la mujer más feliz del mundo. A mí no me pagaban, a mí me daban el almuerzo y yo me iba y yo era la mujer más feliz del mundo. Y así comienza mi vida, este pequeño paso a todo lo que ha sido mi vida dentro de la iglesia, el trabajo y el servicio dentro de la iglesia. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿Sigo? Sí, Milagro, eras una muchachita, porque yo, claro, tú estás narrando todo esto y ya yo me estoy imaginando una chama de veintitantos, pero eras una niña. No. Yo llegué a la iglesia yo tengo 27 años en la iglesia, que conscientemente, yo llegué a la iglesia y yo tenía 12 años cuando yo llegué. Y ya yo a los 13 ya estaba haciendo servicio, ya yo a los 13 era servidora de la comunidad, porque el Padre Vicente siempre dijo que no había edad para servir al Señor, que si yo tenía el deseo, yo podía servir. Recuerdo que yo hice los cursos bíblicos, los primeros cursos bíblicos que se dieron en la comunidad. Yo fui una de las graduandos me gradué con 20. Dentro de la comunidad, porque yo quería aprender, yo tenía deseos de aprender. Entonces, cuando tú colocas esta palabra Apocalipsis 12:11, después que ya yo he estudiado bastante, y entonces dice que no importa la muerte, ni la muerte importa, porque lo que importa es Cristo en todo esto, y que el demonio se lanzará a los mares y hablamos más que todo del testimonio, porque es el testimonio lo que hace que se edifique el corazón. El testimonio habla de lo que Cristo hizo en ti y en mí y en todos los demás. Pero es que yo puedo tener un testimonio positivo como puedo tener un testimonio negativo. Yo siempre soy de las que repite que tú eres el evangelio que la gente lee. Porque no muchos leen la Biblia, no muchos tienen un ambón como yo lo tengo en mi casa, no todos tienen la Biblia en el bolso, en el carro, y lo están leyendo siempre, sino que, ya, perdón, me dio escalofrío, perdón. Eres tú el testimonio, eres tú la palabra que el Señor, la gente va a escuchar y la gente va a leer. No es que tú vas a ser perfecto, porque nosotros no estamos hablando de la perfección. El perfecto es Cristo. Cristo es el que nos lleva a la perfección, a la santidad. Y tenemos que ser muy conscientes de eso. Muchos creemos que cuando entramos a la iglesia, entonces nos tenemos que transformar y lo que estamos diciendo hipócritas. Y no se trata de ser hipócritas, ¿no? Entonces, yo te sigo contando parte de mi vida y yo entré y yo era muy feliz haciendo mis alabanzas y todo lo demás, pero hubo un momento en que me mueven el piso y mi coordinador ya no era el coordinador y ya el Ministerio de Alabanza no era el Ministerio de Alabanza porque no estábamos haciendo bien las cosas en ese momento. Entonces, derriban el Ministerio de Alabanza y entra a servicio juvenil. Y yo era de las rebeldes que yo quería que siguiera el Ministerio de Evangelización 2000 y no quería que fuera servicio juvenil y me di 300 trancazos porque entonces ya no iba a ser alabanza. Entonces nos poníamos un grupito aparte y entonces hacíamos alabanzas por parte porque nosotros éramos mejores que aquellos. Y empieza esa rebeldía a funcionar, a trabajar. La parte adolescente también hace mella aquí, ¿no? Y ahí empieza mi camino en este transitar de Cristo. Yo ingreso a ser catequista, fui catequista por un año completo. Ahí fue donde yo decidí formarme más a nivel de apologética, hermenéutica. Yo soy animadora bíblica internacional, certificada por SOBICAIN, por la Sociedad Bíblica Católica Internacional. Hice muchas cosas, no se imaginan la cantidad de cosas que yo hice para ilustrarme, porque yo pensaba que sabiendo de Dios, yo iba a ser modelo a seguir. Y lo que yo no sabía era que todo lo que Dios me tenía preparado, porque bueno, yo entro a la comunidad GESED. La comunidad GESED era una comunidad de jóvenes adultos contemporáneos, donde cantábamos y danzábamos al Señor. Yo era del Ministerio de Danza, del Apostolado de Danza, y tenía mis hermanos en Maracay, que eran el Apostolado de Música. Okay. Yo recorrí hasta el Callao, fui a tener yo, en carrito, así, como 70 horas de Maracay al Callao para poder hacer danza, para poder ministrar. Y yo vi
mucha gente que a través de la pantomima, que a través de la danza, gente que se acercaba y decía, qué bella la danza. Y nosotros que yo ensayé mucho. Y no, yo no entendía que el Señor te usaba como un canal, como, imagínate, eso era una onomatopeya, no, perdón, era un ejemplo que usábamos mucho para saber qué era el trabajo de nosotros dentro de la iglesia. Nosotros tenemos una flecha, imagínate una flecha, la punta de la flecha, y este mecate que amarraba la punta de la flecha al bastón. Nosotros éramos ese mecate, porque la punta de la flecha era la palabra de Cristo. Y si esa flecha no estaba pulida, si esa flecha no estaba derecha, si no estaba amarrada, cuando el indio lanza la flecha o se separa la punta, se sale el mecate, se sale el palo y no hace el efecto que tiene que hacer. Entonces nos teníamos que preparar lo suficientemente bien para que la palabra de Dios penetrara el corazón de los demás y hiciera el trabajo. Entonces cuando la gente venía y decía, qué bella la danza, ya uno empezaba ya con su trabajo de reconocimiento. Fue el Señor que a través de nosotros hizo que usted entendiera, hizo que usted viera, le tocó su corazón. Entonces íbamos inmediatamente después que terminaba la danza a tirarnos al piso y a darle gracias a Dios y a entregar todo lo que habíamos vivido ahí. Porque cuando tú haces danza y cuando tú eres un ministerio de música, tú abres brechas y esas brechas hay que cubrirlas con brea, y la brea es la oración, y la brea es tu sacrificio, y la brea es tu preparación para que la gracia no se salga, porque entonces nosotros somos esto, aquí está el Señor, aquí está la gente y nosotros somos este canal. La gente nos da, nosotros recibimos y lo subimos al Señor. El Señor manda su unción a través de nosotros y nosotros se la damos al Señor a través de la danza o de la música. Pero si este filtro que está aquí está sucio, si esta brecha no está cerrada, la gracia se va a desparramar. Y hay que nosotros seamos mosca en el aceite. Ay, de mi Señor, que yo no quiero ser mosca en el aceite. Entonces, esa es mi parte bonita, mi parte maravillosa de mi testimonio de vida dentro de la iglesia. Algo. Mira, Milagro. Yo decía, bueno, primero que nada, admirarte porque tú decías que yo llegué más o menos en el año 94, 95 en la comunidad. Yo estuve con Carlos Santamaría e hice danza litúrgica. Sí. Misionando con el gordo. Pero ¿qué sucede? Que yo no perseveré, yo nada que ver, yo no me hice servidora ni nada. Yo huí por la derecha, inmediatamente, nada que ver, iba y venía, ¿no? Pero entonces decir, no mira, qué bonito, primero que nada, sí, pero te digo que mira, qué bonito, Milagros, el hecho de que una niña, bien sea por la insistencia de su mamá, que ahí se refleja también, disculpe, pero tengo los perros muy alborotados, ya vamos a ver qué hacemos, vamos a ver, niña, una jovencita, cuando decía sí, y me seguidora. Y yo decía, wow, mira qué valentía también y qué bonito, o sea, qué determinación, y eso es una gracia muy bonita que sé que muchos jóvenes te escuchan, te ven, y ojalá que se motiven a decir eso, sí, yo me inscribo como servidor en mi comunidad, ¿sabes? Y de allí ayuda al Padre. Entonces, es decir, qué bonito, gloria a Dios por ese testimonio tan hermoso, esta primera parte que nos estás contando, de cómo se inicia y también una esperanza para nosotros las mamás. Tú eres mamá, para Cris, para mí, que somos mamás, y todas las que nos escuchan, de que mira, perseveremos con nuestros niños en la iglesia, como decía el padre Emiliano Tardif, que Cristal y yo escuchábamos hace un tiempito atrás, y qué bonito que el padre Emiliano decía, mira, así como usted condiciona a su hijo a que vaya a la escuela, condiciona a su hijo que también vaya a la iglesia, porque trae un fruto bonito, trae un fruto muy hermoso. Entonces, qué bonito que nos cuentas eso y gracias por compartirlo, porque nos animas, uno, a perseverar y también a que niños y jóvenes sí pueden perseverar dentro de la iglesia, aún con toda la locura de la adolescencia que nos llega a todos. Estamos ahorita en un tiempo donde está lo de la crianza respetuosa, donde tienes que respetar espacios que antes no era que no se respetaban, sino que eran de tu autonomía como padre, ¿no? Como padre.
mi mamá decía que yo tenía que hacer lo que ella dijera porque ella era mi mamá. Esta es mi mami. Entonces, yo tenía que hacer lo que ella dijera porque sí, porque ella sabía que era bueno para mí, porque el Señor a mí me mandó a que yo fuera tu mamá. Y si a mí el Señor me mandó a que yo fuera tu mamá, que yo sé lo que es bueno para ti. Tú no. Ok. Ok. Entonces ahorita tenemos una libertad donde ellos creen que saben, entonces tenemos que esperar a que se den el tortazo para decir, ay, hijo, por aquí no es. Conmigo eso no pasa, yo sigo manejándome con la zurda, aquí se hace lo que yo diga. Mi hijo fue monaguillo del Padre Miguel, que en paz descanse. Mi hijo misionó conmigo, mi hijo hizo de todo conmigo. No lo obligo, porque sí sé que lo que es obligado, o lo haces o lo vamos a hacer a la mala. Yo lo hice a la mala, pero después me enamoré. Siempre le voy a dar gracias a Dios que mi mamá me obligó a hacer lo que yo ahora hago. Lo que yo ahora hago. Yo no me imagino mi vida distinta a lo que yo he vivido hasta ahora. Eso. Qué bonito. Y nos dices que esta es la parte como digamos el inicio de lo que el Señor comienza, ¿no? A preparar Sí. este corazón, pero bien preparado, porque imagínate todas las cosas que ya conocías, ya desde tu juventud. Sí, sí, yo recuerdo, yo me alegro mucho de los talentos que me dio el Espíritu Santo. Y uno de esos talentos, yo recuerdo que yo hice un retiro, ahorita que estoy recordando, un retiro con el padre Wilman, que también en paz descanse, muy amigo de Miguel, por cierto. Y en ese retiro, el padre Wilman nos pidió el sábado que hiciéramos una tarea para el domingo, que nosotros le pidiéramos al Espíritu Santo y que estudiáramos bien. O sea, él pasó todo el sábado explicándonos los dones y los frutos del Espíritu Santo, porque era un retiro de Pentecostés. Para que nosotros el día de Pentecostés lleváramos un gran papel y le dijéramos al Espíritu Santo que ese era el don que yo quería y por qué lo quería. Y Qué entonces yo le tal. pedí al Señor el don del discernimiento, porque ya yo tenía el fruto de la inteligencia. Yo sabía, no es por falta de humildad, sino que yo entiendo que tengo un talento para retener, recordar cosas que otros puede ser que no la tengan. Entonces yo quería el don del discernimiento, que el Señor me ayudara a discernir qué era bueno y qué no. Y yo te puedo decir que efectivamente ese día de Pentecostés en el 2002, en el 2000, en el 2001, el Señor se derramó. Perdón, mi hija se cayó. Esas cosas no pasan. No te preocupes, no te preocupes, atiéndala. Tranquilo, no te Tranquila, preocupes. claro. Aquí, No, ¿saben que estamos aquí? Somos evangelistas, somos primero que nada Ya, mamás, estamos aquí, tú sabes. ya, Así que tranquila, no te preocupes. ya. Bueno, entonces yo le pedí eso al Espíritu Santo. Esto me da mucha risa. El don del discernimiento, ¿no? Entonces, desde ese momento comienzan a suceder cosas en mi vida. Yo entro a la comunidad GC, como les estoy diciendo. Pasan cosas maravillosas, otras no tan maravillosas. Yo salgo de la comunidad GC porque me suspenden. Yo tenía muchos problemas adolescentes con mi mamá porque ya yo empiezo a desprenderme de mi mamá. Ya no sigo haciendo las cosas siempre con mi mamá, sino que ya yo quería como un poco más de autonomía. Entonces mi mami no entendía, a mi mami le daba mucho miedo de que yo estuviera haciendo cosas que no eran debidas. Entonces, Claro. yo no supe manejar la situación en ese momento y yo tenía muchos problemas con mi mamá, muchos problemas. Entonces yo vivía suspendida dentro de la comunidad, muy suspendida, mucho suspendida. Si mi vida te duele, sana, sana. Tan bella, tan Entonces, bella. yo regreso a Caracas, salgo de la comunidad de una Semana Santa casualmente, me suspenden y yo digo que ya no voy a regresar más porque ya yo me sentía como humillada de tanta, porque me suspendieron esa vez delante de todo el mundo, o sea, de toda mi comunidad. Se sentó cada uno de mis hermanos de comunidad a decir por qué me tenían que suspender. Entonces yo no entendía de qué estaban hablando hasta que no me nombran y me quedo como impactada porque ya había pasado toda la Semana Santa
Fue una Semana Santa muy fea porque todos me hacían como el feo, ¿sabes? Todos me trataban así como extrañito. Y entonces yo decido no regresar. Y cuando decido no regresar, tampoco quiero servir. Ya yo no quería estar en la iglesia, porque en la iglesia me trataron feo, en la iglesia me trataron mal. En la iglesia mis hermanos, a los que yo amo, se sentaron en una rueda y dijeron que yo hacía cosas malas y por eso yo no podía estar con ellos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en la iglesia? Si eso lo hicieron mis hermanos de comunidad, que queda para el que no me conoce. Yo recuerdo que tenía 20 años cuando eso. Entonces, dejé de servir. Aparece este señor en escena y Héctor Contreras y me empiezan a buscar que dónde estoy, que qué estoy haciendo, que por qué yo no aparezco, que dónde estás oculta, Milagro aparece. En ese tiempo no había tanta llamada telefónica, tanto mensaje de texto, sino llamada telefónica. Me llamaban y me llamaban y me llamaban a la casa. Y bueno, yo voy a hablar con Miguel y le digo a Miguel todo lo que ha pasado y Miguel me dice que el Señor es misericordia. Yo estoy viendo tu cuadro de Jesús de la Misericordia que tienes tú ahí, Angelina. Yo tengo uno igual aquí que tiene mi mamá. Y viene y me dice que el Señor es misericordia y que yo tengo que perdonar lo que me hicieron, porque lo mismo que me hicieron a mí se lo hicieron a Jesús el Viernes Santo. Wow. Y yo le digo, no me simpatizas, me acuerdo que le dije, no me simpatizas. Entonces, y que el Señor a mí me estaba llamando a hacer otras cosas, pero que abriera mi corazón. Entonces, bueno, yo le digo que ok. Entonces empiezo a prepararme con mi hermano, que era Francisco Murillo. Y bueno, empezamos nosotros mismos a estudiar la palabra, a dejar que el Señor nos hablara, hacíamos adoración. Y ¡puf! ¿Por qué no hacemos un ministerio? Ay, sí, tú y yo podemos avanzar donde estemos 2 o más reunidos en su nombre. Ahí está el Señor. Y vamos a ser firmes y victoriosos en el Señor. Ay, ese nombre me gusta. Y nació Firmes y Victoriosos en el Señor, que después fue llamado, lo cambiamos y era Fuertes y Victoriosos en el Señor, que era FBC. Otros nos decían KFC, pero era FBC. Él nos decía KFC. Y con ese ministerio recorrimos Caracas entera, dando talleres de danza, talleres de pantomima, talleres de liturgia, de para qué eran los colores litúrgicos. Hicimos muchísimas cosas. Y así como hice muchísimas cosas, me convertí en una persona, en una Pablo. Me convertí en Pablo. Yo tenía la espada de Cristo y eso no está bien. Que le corten la cabeza. Eso no está bien. Que le corten la cabeza. Eso no es litúrgico. Yo tenía un unciómetro porque yo era Pablo. Eso me pasó. Yo me convertí en Pablo para mí y para mis hermanos también. Después nosotros abrimos el ministerio para que entraran otras personas y yo era la Pablo del ministerio. O sea, ¿por qué tú estás haciendo esto? Terapia de choque. Vamos a sentarnos aquí. Y lo mismo que me hicieron a mí en la comunidad, se lo hacía yo a mis hermanos de ministerio. Porque eso no está bien, porque eso no está bien. El Señor eso no lo permite. Tú eres una evangelista, tú estás danzándole al Señor. Y así hice por mucho tiempo hasta que ¡juas! Me cayó una lona encima y se acabó el ministerio. Los mismos hermanos de mi ministerio me dijeron, ya basta, ya no más. No queremos que el ministerio siga y no queremos que tú seas la coordinadora. No queremos más que tú seas la coordinadora. Y eso hizo que yo me quedara así, otra vez, en el aire. Ya yo me había casado, ya yo tenía Aarón, ya mi vida estaba como que hecha como Dios lo mandaba y ¡juas! Que le corten la cabeza. Me cortaron la cabeza y me vuelvo a quedar en el aire. Porque, ¿y ahora qué hice? Empecé a sentirme muy mal conmigo misma porque yo me sentía responsable de la vida espiritual de cada uno de los que se me habían sido entregados, pero resulta que a mí no me entregaron nada, a mí solamente me dieron la oportunidad de guiar un grupo, pero yo no lo entendí hasta ese momento. Entonces salí de FBC que murió en el 2014 y entré como parte de un ministerio, me tocó de ser la líder, ser parte de un ministerio, era Urban Fe, y también hice grandiosas cosas, gracias a Dios, para el Señor. Hice muchas cosas. A los muchachos les agradezco muchísimo, porque era una vieja entre los jóvenes. y hice muchas cosas y empiezan a sucederme cosas. Yo me caso y yo quería otro bebé.
Yo quería otro bebé porque yo no quería que mi hijo viviera lo mismo que viví yo. Yo no tenía con quién jugar. Entonces se partió un vaso, era culpa de Milagro y era culpa de Milagro, porque aquí no había más nadie. Yo siempre pensaba en el momento en que mi Y es mamá o mi otro papá hermano, tú muriera. querías otro culpable. Ajá, exacto, siempre, siempre. Entonces, cuando hay otra persona, bueno, tú por lo menos tienes el sentimiento de duda. ¿Quién fue? Pero cuando eres sola, no. Aparte de estar sola, yo pensaba en cuando mi mamá y mi papá se murieran, ¿qué iba a hacer yo? ¿Con quién me iba a quedar yo? ¿No? Entonces, me empieza a pasar esto de que quiero quedar embarazada y no puedo. Y no puedo, y no puedo, y no puedo. Empiezo a ir al médico y me dicen que tengo infertilidad del 2.º grado. Ok, esto con qué se come, hay que hacerte unos estudios, yo no tenía dinero en ese momento, empieza este problema económico que hubo en Venezuela 2017, 2018, fuimos a terapia de pareja, mi esposo y yo, porque yo no podía, entonces yo andaba siempre como deprimida o siempre estaba muy molesta, estaba siempre iracunda, me puse muy gorda, muy, muy obesa, me pasaron muchísimas cosas. Hace 4 años tratando de quedar embarazada y este señor me dice, ¿y si se lo entregas al Señor y ya? Ya. Porque ya has hecho todo lo que has podido hacer y no ha pasado nada. Entonces lo único que no has hecho es entregárselo a Dios. Y si se lo entregas a Dios y le das gracias. Y si quedas bien y si no tan bien y le das gracias. Y comienzo a practicar el agradecimiento, la alabanza. Entonces dentro de mis oraciones empiezo a incluir, Señor, yo te alabo. Señor, yo te alabo porque yo no puedo quedar embarazada. Señor, yo te alabo por lo que tengo. Y si tú no me has dado lo que yo quiero es porque no puedo, o porque no se puede, o porque no es para mi bien. Y al año me hicieron una operación en diciembre del 2018, me destapan las trompas y en enero del 2019 quedé embarazada. Así, eso fue así. Y dije, gracias Señor, te alabo. Pero en septiembre del 2019 tenía 37 semanas y 3 días y me dio un dolor de cabeza muy fuerte y yo estaba muy inflamada y me dice una amiga, yo creo que deberíamos revisarte porque te veo muy inflamada. Si vemos que la niña está bien, estaba embarazada una niña, si vemos que la niña está bien, te vamos a hacer inducir el parto para que la tengas, porque estás a buen término. Mi hija se murió esa madrugada. A mi hija le dio yo tenía preeclampsia, a mi hija le dio un infarto, dejé de sentirla, llegué a la maternidad, mi hija estaba muerta y no podían hacer nada por mí porque yo tenía la tensión en 253 la alta y en 173 la baja. Yo me iba a morir. Se muere mi hija para que yo no me muera. Eso era lo que decían todos los doctores. Se murió tu hija, pero tú estás aquí. Fue un día que comenzó a las 8 de la mañana y terminó a las 11:30 cuando me tocó dar a luz. No me podían hacer cesárea porque entonces el doctor me decía que yo tenía 37 años de edad y que si yo quería quedar embarazada nuevamente, si me hacía cesárea iba a perder mucho tiempo en la recuperación. Entonces me explicó muchas cosas. Yo lo que no entendía era, yo tenía un vestido amarillo que me había regalado mi mamá para mi momento del parto porque yo quería estar amarilla, porque amarillo era lo que lucía y yo quería estar de amarillo cuando diera luz. Y todos en la maternidad me decía la muchacha, la mamá de la bebé de amarillo, la mamá de amarillo, la señora de amarillo. Entonces pasé todo el día sola en la maternidad, no me pudieron ayudar a dar a luz. Yo estuve hasta las 11:30 que me dieron los dolores. Yo no podía pujar y ella salir porque ella no empujaba, que es lo normal que hace un bebé cuando van a nacer. Claro. Las doctoras que estaban en ese momento ahí ya no eran las mismas que me habían atendido temprano, todo el personal ya se había ido porque había cambio de turno. A muchos se querían quedar, pero no los dejaban. Y solamente se quedó una, pero no la dejaban acceder a donde yo estaba. Estas doctoras estaban hablando de no sé qué te importa y yo necesitaba parir. Y ellas, yo quería que me ayudaran a expulsar a la bebé, no me ayudaron, por fin la bebé sale y lo que hicieron fue que me la pusieron en mi regazo. Entonces yo estuve todo el día en oración porque yo le pedí al Señor un milagro, aún sabiendo que no iba a pasar nada, aún sabiendo que mi hija estaba muerta, ¿no? Entonces, claro, yo me acordaba de todos los pasajes bíblicos que yo había estudiado en mi vida, ¿no? Y yo esperaba el milagro. Cuando me la ponen en mi pecho,
yo la toco, está caliente y yo empiezo a gritar y a hacer alabanzas porque dije que el Señor me había hecho el milagro. Esta persona que si se queda, entra a la sala de parto y me dice, tú sabes qué es lo que pasó, tú entiendes qué es lo que pasó, la niña no está, ya la niña se la llevó el Señor. Y comienzo yo a hacer, Luisa, y comienzo yo a hacer alabanza y a darle gracias a Dios por mi hija que la tenía yo aquí en mi regazo, hasta que se la llevan. Me la dejaron como 5 minutos conmigo y yo le di muchas gracias a Dios por lo que yo estaba viviendo en ese momento. Él puede pasar, él puede pasar. Es que llegó Aarón. Saludaron. Él es Aarón. Hola, Aarón. Perdón, Dios te bendiga. Aquí estamos. Entonces, mira, te están saludando. Saludos, Aarón. Aquí estamos viendo todo lo maravilloso que Dios ha hecho en tu mamá y a través de tu mamá. Gracias por compartirnoslas un rato. Ok, entonces se la llevan y yo nunca, hasta el sol de hoy, nunca he podido preguntarle al Señor por qué. Tampoco le he preguntado para qué. Yo solamente le doy gracias. Lo que yo viví en el embarazo de esta niña, se llama Sofía Mical, fue maravilloso. Ser mamá otra vez, sentirla, que ella se moviera, que ella escuchaba una moto y yo entenderla y relacionarme y que fuéramos una sola, las dos, fue maravilloso. Yo no le pregunto al Señor ni por qué, ni para qué. Sí siento todavía un hueco, un vacío, porque era mi hija, pero no tengo cómo reclamarle a Dios lo que pasó. No sé cómo se hace eso. Todavía yo no entiendo cómo se hace eso. A lo mejor Miguel decía que yo estaba en negación, pero bueno, me tocó ir al psicólogo para yo poder entender bien qué era lo que estaba pasando, pero a los 6 meses quedé embarazada nuevamente de una niña. Pero mi embarazo fue de alto riesgo y pasé todo el embarazo acostada. No podía hacer absolutamente nada. Siempre tenía miedo y cuando me azotaba el miedo, yo hablaba con Miguel. Yo vivía en esa época con el padre Miguel en su casa en Petare y él me decía que era normal que yo tuviera miedo. Lo que no era normal era que yo no confiara en Dios, que yo tenía que confiar en Dios y que alabara, que yo lo que más sabía hacer era alabar a Dios y que lo alabara, que en los momentos en que yo más me sintiera con terror por lo que fuera a pasar, por el futuro, porque me daba ansiedad, yo alabara al Señor. Entonces yo agarraba y ponía música y Miguel era feliz cuando yo ponía música en la casa porque me decía, estás confiando en Dios y eso es bueno, porque si tú confías, yo también voy a confiar. Me decía Miguel, recuerdan que les dije que mi hija murió a las 37 semanas y 3 días. Gabriela Victoria nació a las 37 semanas y 3 días. A mí me dijeron a las 8:30, 9 de la mañana que mi hija había muerto y mi hija nació a las 9 de la mañana. Entonces, ahí donde tú dices... Dios silencias. Entonces, Dios sabe qué es lo que hace. Ese día volví a nacer. Mi hija es maravillosa, pero al mes se murió mi mamá. Nació mi hija el 5 de febrero del 2021 y mi mamá se muere el 18 de marzo del 2021. ¿Y qué? Fue difícil. Mi mamá fue la persona, como ya les conté, que me trajo hasta aquí. Yo soy lo que soy gracias a mi mamá. Gracias a ella, a todo su esfuerzo. Mi mamá hizo muchos sacrificios para que yo sea la persona que soy en este momento, tanto espiritual como material, como personal, emocional. Mi mamá hizo muchas cosas para que yo fuera lo que soy. Y uno de los sueños de mi mamá era ver a su nieta, porque cuando mi hija se murió, mi mamá también se devastó bastante. Eso fue en la pandemia, que mi mamá se muere por COVID. Y fue un golpe muy fuerte porque mientras yo estaba amamantando, estaba en la funeraria, en el cementerio, firmando los trámites de mi mamá, porque por ser hija única, la única que podía hacer esas cosas era yo. La única que podía autorizar la muerte, la recogida de mi mamá en el hospital era yo, la que le podía entregar las cenizas de mi mamá era a mí, y entonces era yo cargando a mi hija aquí y con las cenizas de mi mamá aquí, porque
Entonces tenía mi gran dualidad de vida y muerte en una sola mano, en un solo cuerpo, ¿no? Pero al mes se muere Miguel. Al mes se muere Miguel. Después que se muere mi mamá se muere el 15 de marzo y el 18 de marzo y el 15 de abril se muere Miguel. También por COVID. Miguel era mi bastón Eso, espiritual. cuéntenos quién es Miguel Milagro. Miguel Emiliano Vargas, el padre Miguel Emiliano Vargas, fue mi director espiritual desde el 2021, desde el 2001 hasta el 2021. Miguel me presentaba a mí como su hija, su única hija hembra. Miguel fue un sacerdote que tuvo una casa hogar. Él estuvo dirigiendo una casa hogar y cuando esta casa hogar ya estaba a punto de cierre, se quedaron algunos chamos que no pudieron ser asignados y Miguel tenía algunos chamos, se los lleva con él, se hace cargo de ellos. Entonces tenía como 5 o 6 hijos varones, sus hijos, y ellos eran sus monaguillos, los que abrían la casa, los que barrían, los que no sé qué más. Y en estos dimes y diretes que yo tuve con mi mamá, yo tuve que vivir con Miguel y yo era su hija hembra. Yo era la hija de Miguel. Miguel, a donde yo fuera, mi hija, esta es mi hija, aquí está mi hija, yo era su hija. Y ya los últimos 2 años de vida de Miguel los viví yo con Miguel. La muerte de mi hija y el nacimiento de mi hija los viví con Miguel. Miguel era el abuelo de mi hija, pero el padrino de bautizo de mi hija, pero nunca llegó a bautizar, no pudo llegar a hacer eso. Miguel era una persona con un carisma muy interesante porque Miguel siempre hablaba de la alegría y de la esperanza. Siempre. Y siempre buscaba no reinventar la fe, sino que tú creyeras desde lo que tú eras en Dios. A pesar de lo que fuera, siempre había que alabarle, glorificarle y creer en Dios. Tener esperanza, sin angustia, con calma. Pero Miguel también, así como era un hombre, un sacerdote muy ungido, yo siempre he pensado que Miguel ha sido muy ungido. Miguel era muy alegre. Miguel estaba loco. Era muy alegre, era muy servicial. Miguel era muy jocoso, muy echado para adelante, sí, que no sé qué más. No importa. No sé si se ve bien esa foto, se le ve el pantalón, él está en el Parque del Este ahí, y tiene el pantalón echado para atrás, la camisa por fuera, los pantalones aquí arrugados, porque él estaba jugando con los muchachos en el Parque del Este, se llevaba a los muchachos, a los monaguillos, al Parque del Este a jugar con los muchachos, porque había que ser como los muchachos no tenían que ser como nosotros. Yo aprendí mucho con el padre Miguel. A Miguel lo conocí también, yo estaba en la universidad, allí en la Católica Santa Rosa, y el padre Enrique, que lo conocí en la universidad, tuvo una relación similar a como la que tú tuviste con Miguel, con él nos llevó cuando estaba yo como en el segundo semestre de la universidad a la casa hogar donde estaba el padre Miguel en La Pastora, para que los estudiantes de la carrera de educación fuéramos allá a hacer nuestro trabajo social. Y ahí conozco yo a Miguel. Con eso, o sea, imagínate, definitivamente, y era la casa y era el poco de muchacho, y el sacerdote, cuando yo lo vi, yo decía, pero ¿era un muchacho más o qué? Sí. No puedo creer lo que me estás diciendo. No, se me aguaron los ojos y todo. Ok. Okay. Qué lindo, señor. Ok, qué bien. Miguel haciendo Miguel. Miguel siendo Miguel. Entonces, a la muerte de Miguel yo quedo como en el aire, porque no estaba mi mamá. Yo me vengo a vivir acá, está en la casa de mi mamá, mi casa materna, pero no está Miguel. Pero estoy sola, pero tengo a la niña. Yo me separo del papá de mi hija ya antes de dar a luz. Y quedé en el aire. No tenía casa, no tenía trabajo, estábamos en pandemia, tenía una niña recién, iba a dar a luz. Mi hijo estaba también como en el aire, porque lo mismo que estaba viviendo yo como la hija, lo estaba viviendo él como el nieto y como el hermano, porque a él se le murió su hermana, a mí se me murió mi hija, pero a él se le murió su hermana. Entonces eran muchos procesos a la vez, pero tengo que echar para adelante, tengo que darle para adelante, porque una de las cosas que me enseñaron ellos dos es que a pesar de, yo confío en Dios. Mi mamá me decía, yo le estaba contando a mi asistente cuando venía en el carro, mi mamá me decía, ¿y por qué tú estás llorando? ¿Tú no crees en Dios?
Y me arrugaba la cara. Si tú no crees en Dios, tú no eres una hija de Dios. ¿Qué es lo que dice el Padre Vicente? La fe. No, tú no tienes por qué estar llorando. Llora y te secan las lágrimas y tienes que rezar, tienes que ponerte a orar y pedirle al Señor y esperar que el Señor haga. Déjala llorar. Entonces, me metía eso en la cabeza. Deja de llorar, pues. Hay que ponernos las pilas, hay que orar al Señor. Y empecé este proceso nuevo en mi vida, que era no tengo nada, no soy nada. No, o sea, la canción de Leonardo era mi himno. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada. Literal, no era nadie, no soy nadie, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Entonces, empezaron como a suceder cosas, empezó a llegar gente, pero yo lo único que hacía era orar. Yo no podía hacer otra cosa. O sea, yo tenía la casa revuelta, yo no tenía trabajo y empezaron a suceder cosas en nombre de Dios. Yo le iba pidiendo al Señor, yo tengo un cuaderno que no lo voy a botar nunca porque empecé a hacer otro tipo de oración, que era oración escrita. Pero mis oraciones siempre comenzaban: Señor, yo te doy gracias. Señor, yo te alabo por todo esto que me está pasando. Yo no sé para qué sirve esto. No sé con qué se come. En una de esas oraciones le reclamo, porque yo soy muy yo, y yo le reclamo y le digo, bueno, y entonces, mano, ya tú no tienes con Job. ¿Tienes cuántos capítulos de Job? Porque yo no quiero ser la nueva versión. No quiero ser la nueva versión de Job. Entonces, mi relación con Dios es muy coloquial, es muy, muy humana. Yo no sé dirigirme al Señor. Oh, Señor, aquí estoy, tu hija. No puedo. No puedo. Él es el tipo, cuando estoy muy molesta, tipo, por favor, manifiéstate, escúchame, párame. La niña nace y pasa todo esto y le da COVID a la niñita. Cuando iba a cumplir el añito. Le dio COVID. Y le dio una sepsis intestinal y se iba a morir. Yo el 31 de diciembre del 2021 estaba en la clínica hospitalizada con la niñita porque se estaba muriendo. Entonces, recuerdo que mi oración no fue de alabanza. Te puedo ser muy clara, muy sincera, mi oración no fue de alabanza, mi oración fue de reclamo y dije, ¿hasta cuándo, Señor? Me acordé de Job, porque Job llega un momento que yo me imagino que la lepra le molestaba mucho, que tenía hambre, que no había podido dormir porque no podía recostar la cabeza de tantas llagas que tenía. Y dijo, Señor, claro, Job se lo dice muy hermoso, muy poético. Y le dije, hermano, ya estoy cansada. Me acuerdo que estaba aquí en la sala, yo tengo un cuadro de Jesús de la Misericordia ahí, y le dije, estoy cansada. ¿Qué quieres tú que yo haga para que tú entiendas que yo te dejo ser Dios y yo soy tu hija, pero yo necesito que tú te manifiestes y que me des respiro y que me des paz? Se me va a morir la niñita que tanto me hiciste parir. O sea, no entiendo. Entonces, mi hija al día siguiente tuvo una curación que la doctora señala como milagrosa. Ella de repente se paró y se bajó de la cama y, mami, tengo hambre. Tipo esos videos que pasaban del doctor José Gregorio Hernández cuando pasaba el doctor José Gregorio Hernández por el hospital y el niñito se desperta. Bueno, fue algo así. Yo no puedo atribuirle el milagro al doctor José Gregorio porque yo recuerdo que yo le recé a todo el mundo ese día. Así que bueno, yo soy milagros de los santos, así que se lo atribuyo a los santos, a la intercesión de todos los santos, pero el Señor me escuchó que mi hija pasó toda una noche muy mal, donde ella ni siquiera se movía, a despertarme, mami, yo tengo hambre, y bajarse de la cama, y tengo mi video de ver a Gabriela, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces, mi vida después hubo un momento donde mi vida era paz y tranquilidad y mi única preocupación era ser el sable del Señor y yo estar pendiente de que todos fuéramos testimonios. Y ahora estoy en el momento donde yo vivo la paz de Dios, vivo un día a la vez, quiero ser feliz con lo que el Señor me está regalando y con lo que el Señor me ha mostrado hasta ahora, donde yo lo único que tengo que tener para ser feliz es confianza y fe en Dios. Fe ciega. La fe debe ser ciega. Tú no tienes que tener condiciones para tener fe. Tienes que ponerte unas gringolas aquí
tú con Dios, Dios con tú, así como que de frente, así, mano, yo tengo fe, sí, tipo Rocky, sí, tengo fe, espartanos, eh, pero nunca perder la alegría, nunca perder la alegría, nunca perder la visión. No te puedo decir que yo siempre soy alegría. A mí el que me conoce sabe que yo tengo mis atributos loquísticos y sabe que yo no soy un dulce de persona. O sea, yo no soy todo amor, siempre soy seria y siempre soy como que la fuerte, la ruda, pero es lo que he aprendido a través de la vida. Pero mi característica real es ser alegre. Siempre estén alegres en el Señor, a pesar de la muerte, a pesar de la desdicha, a pesar del hambre. Bienaventurados los que siempre están alegres, ¿no? Qué lindo, Este, Milagro, qué profundo. Bueno, ya a mí se me salieron unas lágrimas porque bendito perdón. sea Dios, no, como lo hablamos al inicio, definitivamente sabíamos que todos los testimonios, queridos hermanos, todos aquellos que nos escuchan han sido impresionantes. Gabriela, para nosotros ha sido muy edificante escuchar a distintos hermanos, distintos conocidos contando lo que Dios ha hecho y nos hemos quedado nosotras sorprendidas y tengo que decirte que bendito sea Dios porque nos está llenando en este momento de ánimo, de esperanza y también, Milagro, de decirte que hay tantas personas y todos tenemos a personas a nuestro alrededor y todos hemos pasado por momentos críticos, pero hay personas que escogen una parte de permanecer siempre en la tristeza y en la desesperanza, porque es que a mí me ha pasado de todo en la vida y No, no puedo. pobrecita yo. Y justificar su decisión de estar triste, ¿me explico? Es que yo, discúlpeme que, bueno, los perros están muy ruidosos, perdonen por No, el ruido, tranquila. este, y justificar su tristeza siempre, es que yo tengo derecho a estar así, porque a mí se me murió, porque a mí me pasó, porque yo tenía un trabajo, ya no lo tengo, porque ahora estaba con alguien, ya no estoy. Entonces la gente justifica su decisión de estar triste en virtud de Porque es las una cosas que le han decisión. pasado. Porque es una decisión. Exactamente. Estar triste no es malo que tú caigas en la tristeza, porque hay cosas que Claro, te dan tristeza. O sea, se murió tu mamá, se murió tu hija, se murió tu papá, tu amigo, y se murieron. Mi mamá decía siempre, yo no nací para semilla, mi hija querida. Cuando yo me muera yo voy a estar feliz porque yo le voy a ver la cara a mi esposo. Eso es lo que decía mi mami. Yo me quedo con eso. Me duele porque ya no la veo, me duele porque ya no la escucho. Sí, me va a doler, pero es que yo tengo que vivir porque yo nací para morir. Pero yo creo en la resurrección de la muerte. Yo tengo una esperanza firme. Yo soy cristiana, yo soy católica. Yo entiendo porque yo sé que Cristo murió el Viernes Santo y yo el domingo yo estoy celebrando. el Esta es de- la sí. noche. Yo esto lo sé, si Cristo lo hizo, yo sé que eso va a pasar cuando llegue su momento, pero es que nosotros como seres humanos tomamos decisiones de estar tristes, de estar alegres, de estar iracundos, de vivir en agonía, de vivir en rencor, en egoísmo, en rechazo, y esas decisiones son las que nos llevan a hacer otras cosas. Es todo una decisión y la gente muchas veces pierde el tiempo. Estas cosas a mí me enseñaron a que el tiempo es tan precioso y uno no debería perder el tiempo con tantas banalidades. Entonces, mi mamá se murió así, en un abrir y cerrar de ojos. Mi hija estaba viva aquí y en la mañana me dijeron, está muerta. Y ya, hasta la vida te cambia un dos por tres. Entonces, tú tienes que aprender a agradecer cada minuto y aprovecharlo con el que tienes, con los que tienes, con los que están alrededor tuyo y no perder tanto tiempo tomando decisiones incorrectas, pedirle al Espíritu Santo que te guíe cuál es la decisión correcta en cada cosa que te suceda. Amén. Así Definitivamente. es. Milagro, yo creo que nunca me había sentido tan identificada con un testimonio y le decía a Diane, yo no iba a estar porque venía de unos días agotada. Yo decía, no me quiero acostar tarde, mañana me tengo que levantar temprano, pero de hecho, yo llegué a la casa y yo ni lo pensé. Después me arrepentí, pero le dije, Diane, yo voy a estar. Dale que yo voy a estar. Y después dije, Dios mío, estoy agotada, voy a empezar a bostezar, se me va a notar que estoy cansada. Pero aquí estoy y sé que el Señor lo permitió así, puso ese anhelo en mi corazón de estar aquí,
porque yo digo, nunca había conocido a una persona que ha pasado por las mismas cosas que yo he pasado. Yo también soy hija única, yo también perdí mi mamá, también perdí mi segundo hijo a los 23 años, con la diferencia que yo no lo di a luz, sino fue cesárea. El Señor me regala una nueva bendición, también una niña, pierdo a mi papá, o sea, yo digo, Dios mío, no puede ser. Tenemos que ser amigas, Milagro, por favor. Amén. Y mucha gente, fíjate que mucha gente recientemente inclusive me han dicho, o sea, porque yo lo hablo así por supuesto que me duele, porque yo digo, a veces la gente dirá, bueno, pero esta lo habla como que sin nada. He preguntado, ¿no? Es como que, oye, pero tú en verdad perdiste un hijo y tú en verdad has pasado por estas cosas y porque uno lo habla con una naturalidad y yo creo que es esa certeza que tú dices, mi hijo vive, ¿sabes? Tu hija está viva, tu madre está viva y uno dice, o sea, si esta es mi fe, yo cómo me voy a tirar a morir en la desesperanza, en la tristeza. Por supuesto que soy humano, por supuesto que hay momentos. Ayer mismo estaba ahí picando unas cebollas y llorando. Yo no sabía si era por las cebollas. Porque uno recuerda cosas. Claro, es normal, pero más allá de eso, el Señor resucitó. Entonces, esa es la fortaleza que hoy en día nosotros como cristianos tenemos que transmitir. Y fíjate que el Señor no se equivoca, y impresionante la palabra, no se aferraron a sus vidas, ni siquiera frente a la muerte. Qué bendición tan grande estar parado delante de la muerte y decirle, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? Si Cristo resucitó. Bueno, nosotros ya nos adelantamos a la Pascua de Resurrección con este testimonio. Porque tenemos la certeza del eterno presente. Mira, Fernando Carreño, ustedes lo entrevistaron en 14 de febrero, ¿no? A Fernando y a Nenita. Sí. Cuando Fer se enteró que la niña se murió, Fer me dijo algo que no se me va a olvidar jamás. Y se los dejo aquí, te lo dejo a ti. Cristal, estás viviendo tu Viernes Santo. Pero recuerda que va a venir tu domingo, tu domingo de resurrección y vas a gritar gloria, aleluya. No se me va a olvidar jamás lo que me dijo Fer, porque sí, el Viernes Santo ha sido largo. Entonces a veces yo me imagino cómo fue la agonía del Señor, porque el tiempo del Señor no es el tiempo de nosotros. Cómo vivió Jesús esa larga agonía durante ese Viernes Santo. Entonces mi Viernes Santo ha sido muy largo. Pero yo ahorita puedo decir, sin que me quede dudas, que ya yo estoy como esperando, ya estamos rodando la piedra. Ya estoy viendo cómo rodando la piedra. Gloria a Dios, mira, bueno, qué hermoso, mira, bueno, yo no puedo dejar de decirlo, disculpen queridos amigos que nos escuchan, van a decir, estas mujeres lo repiten, pero es que la cita bíblica con la que abrimos el programa fue demasiado reveladora, Milagros, porque obviamente yo sabía algunas cosas de ti, nos habías comentado algo, también lo que habías publicado por tus redes, obviamente conocía estos detalles, algunos detalles, digamos, ¿no? Pero fue demasiado impactante esta cita que el Señor permitió develársela a Cristal para que la compartiera, porque es que apunta a todo lo que hemos escuchado hoy aquí. Y quiero agradecerte el espacio, tu tiempo. Le doy gloria a Dios en el servicio, en el trabajo que estás en este momento en Venezuela. Me llena de orgullo, de alegría, Milagros, muchísimo, porque además veo una fe viva trabajando en muchas personas en Venezuela, en la manifestación de los carismas, que es tan importante, que nos habla de una iglesia viva, de una iglesia que levanta sus manos, que danza, que alaba, que canta y que manifiesta el arte para el Señor. Entonces, sin duda alguna, bendito sea Dios por este testimonio, gracias por eso. El Señor se siga glorificando en tu vida. Y bueno, yo tengo un anhelo que lo comparto con ustedes dos y con otras personas que han tenido una experiencia, otras mamás que han tenido una experiencia similar a esta. Dios nos conceda la gracia, Milagro, del día de mañana. Te quedó pegada. Me quedó pegada. Avíseme si me escucho. ¿Me escucho? Ahora sí. Sí. Okay. Ahora sí. Ojalá y podamos en algún momento dar un
retiro de sanación interior y de esperanza para aquellas mujeres que han vivido algo como lo que ustedes han vivido con la llegada tan pronta de sus hijos al cielo, que pareciera pronta, Interesante pero eso. era la llegada oportuna al cielo. Así que allí, bueno, lo dejo. ¿Me alcanzaron a Interesante. escuchar? ¿Me alcanzaron a escuchar? Sí, 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 sí. ¡Ay, sangre de Cristo, Señor! sí, sí, te escuché. Es interesante lo que estás diciendo, muy interesante. No lo había visto, ni siquiera lo había no lo vi venir, ni siquiera. Que retiro de sanación interior para personas que han pasado lo que tú y yo hemos pasado. ¿Cuántas más? Mira, el día que se murió mi hija, yo me di cuenta que habían tantas mujeres que han pasado por lo que hemos tú y yo pasado, pero que Sí. no lo viven igual. Que si D'Angelin tiene razón, se puede hacer algo. Se Se puede puede hacer hacer algo. algo. Hay que hacer algo porque definitivamente no es casualidad que el Señor ay, Diane se le cayó Se definitivamente. cayó, sí. Pero bueno, Milagros, yo creo que hay muchísimas cosas que podemos seguir construyendo para la gloria de Dios. Y a mí me llama mucho la atención, siempre me llama mucho la atención el tema de la danza, todo como Ah, este ambiente tan hermoso que se siente, que no es usual porque dentro de la Iglesia Católica no es algo que lo veamos todo el tiempo, pero no. por lo menos yo que lo llegué a ver en los samaritanos, es lo que se siente, más allá de lo que tú estás viendo, es como el ambiente, todo lo que transmite una danza de adoración para Dios. Así que yo creo que necesitamos que coordinemos un programa para que nos hables Ok. de la danza, Ok, de ok. todo esto. Ok, sí, sí. Yo siempre he escuchado personas que es que se maravillan, es que no sé qué es lo que encuentran. A mí sí me gustaría como escuchar El lo que feedback. ve la gente, el feedback de la gente cuando te ve haciendo danza, cuando, porque es que yo sé que cuando yo estoy danzando yo no veo a nadie y yo me lleno así como que, ay, me siento tan espléndida. A mí se me olvida que hay gente, que hay mundo, que hay personas. O sea, somos él y yo, y yo y tú. Entonces, un día en el 2000, ahorita, el 2022, 2023, era la Asamblea Nacional de Pastoral, aquí en la UCAP, y me pidieron que intronizara la palabra delante de los obispos. Señor. Yo sé que yo temblaba, pero cuando llegó el momento que era el momento y yo iba a entronizar la palabra, dije, Señor, esta es tu palabra, tú y tu palabra es viva. Y si tu palabra es viva, aquí voy yo. Mamita, yo entré y cuando yo veo el video, yo no me reconozco en el video porque yo no recuerdo haber visto más nada. O sea, yo sé que le pasé por un lado al cardenal, sí vi algunos obispos, pero era mi danza porque fue mi momento, fue el primer momento que tuve después de todo lo que me ha pasado para darle gracias a Dios con la danza. Fue la primera vez que lo hice y fue haciendo una intronización de la palabra. La danza es maravillosa. A pesar de que no es litúrgica, la danza es maravillosa. Es maravillosa. Hola, Diane. Hola, Regresaste. hola. Bueno, no sé qué me alcanzaron a escuchar, pero yo le quería decir, antes de que algo pase otra vez y me bote de acá, decirle que, bueno, ojalá, yo sé que eso forma parte de la misión que cada una va sintiendo en su corazón, pero Dios mediante, yo sé que ya con este testimonio muchas mamás están recibiendo sanación. Imagínense la cantidad de mamás verdad que han visto a sus hijos llegar pronto a la presencia de Dios. ¿Cuántas estarán recibiendo ya en este momento sanación? Y bueno, que Dios nos dé la gracia, milagros allá o juntas de alguna u otra manera, de hacer algo por tantas mujeres que lo necesitan, experimentar la victoria de Cristo Jesús resucitado ante un duelo tan fuerte. Eso es lo que quería decir antes de que me votaran del programa, aquí de esta señal, es lo que quería decir, pero bueno, ya sé que estamos hablando del poder de la alabanza y el Salmo 150, verso 6, que era lo que sentíamos en mi corazón cuando hablábamos de tu testimonio, que todo lo que respire, alabe al Señor. Alabe al Señor. Eso, que todo lo que respire, alabe al Señor. Así que aquí con manos arriba, alabando al Señor. Yo hoy estaba limpiando y tenía rato que no alababa mientras que limpiaba y comencé, Señor, te alabo, Señor, te alabo. Entonces,
Entonces, se hace que más todo, llevadero. sí, así que todo lo que respire alabe al Señor y gloria a Dios, aprender a danzar, aprender a bailar para Dios, a dejarnos enamorar por Él, aunque vivamos todo lo que tengamos que vivir en esta tierra. Muchas gracias, Milagro, Dios te bendiga. Amén. Amén. Diane, bueno, ya nos quedan poquitos minutos para finalizar, pero me gustaría que pudieras regalarnos una oración para todos los que nos están escuchando y sobre todo, como dice Diane, para esas mamás que definitivamente, porque yo creo que como ya muchas veces lo hemos escuchado, el perder a los padres, pues es algo que tú dices, bueno, de cierta manera es algo natural, ¿no? Es algo que tú Ujú. en algún momento va a pasar, duele, pero que de hecho no existe la palabra para la madre que pierde un hijo. Entonces me gustaría que pudiéramos cerrar con una oración, una canción, lo que el Señor, el Espíritu Santo ponga en tu corazón para cada uno de los que nos están escuchando este programa. Adelante, Milagros, te dejamos a ti la oración. Ok, la voy a hacer yo. Yo pensé que le iba a hacer de Angelina. Ok, entonces, Señor, te alabo, te doy gracias y te glorifico por cada una de nosotras que nos has regalado el don de ser madres, que nos has regalado el don de sentir dentro de nosotras el corazón de nuestros hijos. Te doy gracias, Señor, por cada uno de nuestros hijos que no pudo ver nuestros ojos, a los que no pudimos verle brillar su sonrisa. Gracias, Señor, porque a través de cada uno de nuestros hijos, que ahora son tuyos, que regresaron a ti, pudimos ver tu gloria y tu poder. Danos, Señor, la fortaleza, danos, Señor, la esperanza, la confianza y la fe de entender cuál es tu obrar para nosotros, por nuestro bien, por el bien de todos tus hijos. Gracias, Señor, por todo lo maravilloso que tú nos regalas. Señor, regálale a cada una de las madres que está pasando por esta situación, que ha pasado por esta situación, paz. Regálanos de tu paz, que sea una paz eterna, que no sea etérea, que sea siempre presente, como eres tú presente en el cuerpo y en la sangre. Hazte presente, Señor, en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de los corazones de estas madres que sienten que les falta algo, que se les perdió algo, que se les quebró algo. Que entiendan que solo en ti y por ti podemos tener vida. Gracias, Señor, por todas las maravillas y todos los regalos que nos das. Y tengo la fe, tengo la certeza que siempre nos vas a dar algo mejor. Tenemos a alguien que intercede por nosotros en el cielo, que son nuestros hijos, y por ellos te doy gracias, Padre. Bendito y alabado seas por siempre, para siempre, Señor Jesús. Y tú, Virgen María, que viviste el dolor de ser madre, una madre que pierde a su hijo, pero que confiaste en la palabra de Dios y lo viste resucitar, danos la fortaleza, tu fortaleza, para esperar en Él, esperar el momento. Y si no llega el momento, que sea su voluntad, como tú lo hiciste. Bendita seas por siempre, Madre Santísima. Cúbrenos con tu manto y protégenos por siempre. Amén. Amén, Amén. amén. Bueno, gracias, Señor, gracias y te alabamos y te bendecimos. Hermano, hermana, Amén. tú que has escuchado este testimonio, pues levanta tus manos en este momento y proclama la alabanza al Señor. Que tu boca en este momento, Señor, si se abran, como siempre lo decimos, ¿verdad? Señor, abre mis labios y mi boca proclamará No sé. tu alabanza. Fuerte aplauso al Señor, que estuvo maravilloso, está maravilloso el Señor hoy. Así Bueno, es. Gracias Milagros y gracias Gracias a ustedes. a todos los amigos de Samaritanos por el Mundo que están allí viernes a viernes también esperando este viernes de chisme, de testimonio, de contar las maravillas que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Yo hoy con un gozo impresionante y agradecida por querernos abrir las ventanas de tu vida para Samaritanos por el Mundo. Un No. abrazo grande. Dios los bendiga. Besitos. amén. Amén. Recuerden seguir también por las redes Arca Venezuela, que se va mostrando todo lo maravilloso que está haciendo la fe, esa fe viva en Caracas, Venezuela, y que nos motive a todos los que estamos por fuera, que todos tenemos talentos, dones, carisma. Vamos a ponerlo al servicio del Señor
para mostrar la alegría de alabar a Dios. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias. Adiós.